Claro que sí, Charlie. Gracias. Es importante hablar de este tema porque mucha gente no cree, muchos otros sí. ¿Qué dice la iglesia? Hoy hemos querido hablar con el párroco que nos está acompañando, el padre Rafael Guzmán, párroco de la Mansión. Bienvenido, padre, y gracias por aceptar estar con nosotros para hablar de los milagros. Muy buenos días, gracias y gracias por la invitación para que podamos aumentar nuestra fe en esta mañana. Definitivamente. A ver, antes de preguntarle si existen o no los milagros, ya creo saber cuál es su respuesta, por supuesto, quisiera saber yo que nos explique qué son los milagros, cómo nos damos cuenta de que es un milagro. Recuerde que nosotros nos movemos dentro del ámbito natural. Nosotros somos seres humanos naturales, en lo biológico, en lo material, en los espacios que nos movemos. El milagro es una obra sobrenatural, o sea, sobrepasa nuestra naturaleza, pero con el permiso de la persona. Santo Tomás nos enseña que la gracia respeta la naturaleza. Así que mi naturaleza, que tiene un proceso natural, biológico, de desarrollarse, de producirse alguna enfermedad, tener algún accidente, experimenta una obra sobrenatural, la obra de Dios. Y porque yo clamo esa obra natural, Dios hace el milagro. Y es algo patente a la vista, algo patente en los análisis, que uno confirma que verdaderamente eso no fue obra de hombre. A ver, un milagro entonces en palabras simples se podría decir que es algo sobrenatural que sucede en pro de mí mismo o de los demás. Así es, algo que me sobrepasa, sencillamente. Algo que yo no puedo hacer, que el médico no puede hacer, que ninguna hierba puede hacer, eso lo hace Dios. Ok, muy bien. Bueno, entendiendo el concepto de lo que es un milagro entonces, ¿cuál es su posición? ¿Los milagros hoy en día existen? Hoy en día existen y van a seguir existiendo hasta que venga Cristo a la segunda venida y podamos ir a la gloria con el Padre. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de milagros, ¿no? Jesús mismo los comenzó a realizar, resucitó muertos, sanó enfermos. Eso nos enseña la Biblia. A lo largo de la historia y después de la venida de Jesús, ¿los milagros continuaron realizándose? Los milagros fueron uno de los signos, por ese Hechos de los Apóstoles, donde ya Jesús había muerto y había resucitado. En Hechos de los Apóstoles nosotros vemos que los apóstoles hacían muchos milagros. Por eso es que la gente se reunía a la enseñanza de la palabra y quedaba totalmente impactada por los signos que habían. Gente que se sanaba, paralíticos que caminaban. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles y en todas las cartas de Pablo. Grandes milagros se manifestaban después de la predicación. Ahora, ¿quiénes pueden realizar milagros? Toda persona que esté abierta a la gracia. El milagro no es la autorrealización de la persona. Esto no es un acto de automotivación. Aquí no, si yo puedo, yo lo hago, yo lo quiero. No, porque el milagro está por encima de mí. Claro. Es la obra de Dios que actúa en mí. Y puede hacerlo en cualquier persona que abre su corazón a la gracia. Así de sencillo. Sea o no un sacerdote, sea o no una persona que sea muy religiosa, digamos. Puede ser cualquier persona que deje a la gracia actuar. Ahora, para actuar a la gracia, ahí entra la palabra religión. La palabra religión significa religare o relegere, de ahí viene la palabra. Relegere es volver a leer, a conocer a Dios en profundidad. Religare es volver a ligarse a Dios. Así que es una persona que sí o sí cree en la gracia, cree en la obra de Dios. Ahora, para que un milagro se llegue a realizar, ¿es necesario tener fe? La fe es el instrumento que Dios nos da para que suceda el milagro. La fe es lo que Dios pone como una gracia, un regalo que todo ser humano tiene, que Dios lo da para que el milagro suceda. Pero a ver, a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, Dios quiere realizar un milagro en mi vida, pero yo soy una persona no creyente, yo no creo que esto pueda llegar a ser realidad, supongamos, ¿no? Esto es una suposición, pero usted sí tiene fe. ¿El milagro igualmente se puede realizar? Las formas de Dios son hermosas y lo vemos en la Biblia. Hay gente que acepta el milagro, que pide el milagro, que se postra delante del Señor, y hay gente que presenta a otros que no tienen fe. El paralítico que bajó por el techo fueron la fe de sus amigos que lo sanó. No fue la fe del paralítico. El paralítico estaba totalmente en cama años. El que quería entrar a la piscina de Betesda, 38 años esperando que las aguas se muevan para sanarse. No confió en Jesús, no confiaba en que Él era el que podía hacer la obra, y Jesús lo sana. Así que la sanación puede venir por la gracia que yo pido, por la gracia que otro pide por mí, o por la fe del que ora por mí. Así que son tres formas que encontramos en la Biblia. El mismo caso de Lázaro, ¿no? Sus cercanos no creían, le decían, Señor, pero lleve del cuerpo. Y Jesús le decía, tengan fe. Y Lázaro estaba muerto, así que fe ya no tenía. Por eso. No había la forma. Entonces, el único que tenía fe, Jesús. Exactamente, Jesús en ese momento. ¿Qué experiencias a usted le llaman más la atención o cuál recuerda usted más en cuanto a una realización de un milagro, no sé, en una misa, en
en una ocasión especial. En este tiempo de pandemia yo comencé en mi canal de YouTube a celebrar la Eucaristía porque en YouTube solamente se encontraba peleas entre cristianos de distintas denominaciones. Yo decía, estamos en tiempo de desgracia y en vez de predicar la gracia están asustando más a la gente. Así que yo comencé a tener prédicas, a tener por YouTube. Y una de las experiencias más bonitas es de una señora que no era cristiana católica. Esta mujer no creía en la Eucaristía. Y una señora me escribe, padre, me equivoqué, le mandé a la señora que más me odia, se la mandé la misa. Sí. Y la mujer abre en el momento de la prédica, en la transmisión en la prédica. Ella escuchó un testimonio que yo conté de un milagro de una persona que tenía cáncer. Y ella se queda escuchando toda la prédica. Volvió y escuchó toda la celebración eucarística, toda la misa. Y al día siguiente le volvió a pedir a la señora, por favor, ¿me las puedes mandar? ¿Qué es lo que pasó con esta mujer? En tiempo de pandemia se cortaron las atenciones médicas. Ni siquiera se hacía la telemedicina. La telemedicina apareció casi un año después. Así que se cortaron las atenciones médicas y a ella le tocaba hacer su chequeo porque ella sufría de un cáncer muy severo y muy agresivo. Así que ella llevaba tiempo haciéndose radioterapia, quimioterapia, y después hay otra que es la braquioterapia, que es muy dolorosa. Le tocaba hacer y no había quien la atienda. Así que la mujer estaba desesperada en su casa, le envían esto y escucha que una persona se sanó de cáncer y dice, entonces yo también puedo sanar. Comenzó ella a participar todos los días hasta que abrieron, el médico le permitió recibirla, le hizo los análisis, le hizo todo y el cáncer había desaparecido. Le dice, señor, ¿y dónde está su cáncer? Ella se sanó escuchando la oración y la palabra todos los días en la misa. Qué fantástico. Esto fue recién. Cuando yo comienzo, yo no era ni sacerdote, yo estaba recién formándome para ser sacerdote. No tenía ni los primeros votos y me invitan a predicar a México. Estaba con 25,000 jóvenes. Yo he estado viajando durante todos estos años a Estados Unidos, a México, a Europa a predicar. Y en México estaba con 25,000 jóvenes. El momento que estábamos en la adoración al Santísimo, el Señor pone la palabra de conocimiento de una persona que tenía la rodilla totalmente destrozada, que un carro le había dado, le había hecho volar y le destrozó la rodilla. Mire, yo comencé a decir eso y se levantaron 200 jóvenes corriendo. Vinieron hasta adelante corriendo en medio de 25,000. Yo no supe los testimonios de la mayoría que estaba ahí. Yo supe uno que 6 meses después me escribe y era una muchacha que un auto la había golpeado, la hizo volar, la mandó al hospital, estuvo no sé cuánto tiempo en recuperación y la rodilla se la fragmentó, era así como una bomba de fragmentos, toda su rodilla era así. Tenía que eso que desinflamar y luego le iban a tener que poner todos esos fierros para tratar de unir los huesos o si no iban a tener que hacerle una prótesis. Sus amigos la llevaron a este encuentro de jóvenes, la llevaron a pesar de que su madre al comienzo no quería. Y cuando yo estaba orando y digo esa palabra y doy los detalles, sus amigos le dicen, eres tú, y todos vieron cómo su rodilla desinflamó y se formó el hueso de la rodilla enterito. En ese momento de oración, se formó la rodilla, ella se levantó y se fue corriendo hasta adelante. Y 6 meses después recién me escribió, o sea, no fue parte de su imaginación, no fue histeria colectiva. Y no es algo que le contaron, usted lo vivió. Yo lo viví y lo tengo el testimonio escrito de la misma persona. Ahora, padre, lo que usted nos cuenta sin duda para muchas personas aún puede que en su casa estén pensando, pero ¿será que fue realmente así? Yo estoy pasando por una situación en la que necesito un milagro y ese milagro no llega. Le voy a hablar de la otra parte, de aquella persona que tiene mucha fe, de aquella persona que está rodeada de personas que también tienen fe, que piden, ruegan por ese milagro, esperan ese milagro y ese milagro no llega. Yo se los cuento con mi experiencia. Mi mami oró mucho por mí. Mi mami oró años por mí, porque lamentablemente yo comencé a consumir alcohol desde muy joven. Así que yo andaba como loco por las calles. A mí me he puesto el revólver 3 veces en la cabeza y yo me reía porque me creía que era el hombre de acero, porque cuando uno es joven piensa que puede hacer de todo. Mi madre lloraba, no dormía por mí. O sea, tuvieron que pasar muchos años. De sufrimiento. De sufrimiento, de dolor y ella agarrada a la oración. Agarrada a la oración, hasta que Dios tocó mi corazón cuando yo ni siquiera quería. Mi mami fácilmente puede haber dicho, Dios no me escucha, ya dejo de orar. No, mi mami no dejó de orar. Y no solamente eso, no solamente el Señor me liberó del alcoholismo, yo tenía que beber todos los días o me comenzaba a temblar el cuerpo y comenzaba a sudar. Me bañaba en sudor, que eso es lo que pasa a una persona que es adicta. Claro. Se baña en sudor. No solamente dejé el alcohol, sino que también mi mami se sanó, porque mi mami estaba enferma, los médicos la habían desahuciado y la dejaron en la cama. Y ella no soltaba su oración. Se sanó ella y yo también me liberé del alcoholismo. O sea, fueron 2 milagros ahí, en una misma situación. Pero por la perseverancia. Algo que vamos a ver en la Biblia es que las personas que van y le piden algo a Jesús no le dicen, Jesús, por favor, porque Jesús probaba la fe de la gente para ver si verdaderamente lo quería. Y le decía, disculpen, yo no puedo dar a los hijos lo que es de los perros. Y esta gente seguía perseverando. Pero hasta los perros comen de la migaja de los hijos que derraman de la mesa.
La perseverancia es parte de una oración de fe. Porque es donde yo le digo, Señor, yo voy a creer, no importa lo que pase. Y no me voy a enojar contigo ni te estoy exigiendo, yo creo en ti. Y de qué, bueno, vamos a leer unos mensajes que tenemos ahora, porque sabe usted, de Padre, la gente nos ha escrito mucho y tenemos ahí la pregunta. ¿Hoy existen los milagros? ¿Usted qué cree? ¿Usted ha sido, no sé si la palabra correcta es esta, beneficiado por algún milagro? Bueno, vamos a leer los mensajes porque las personas nos han escrito. Buen día, definitivamente sí existen los milagros. Soy Sara Menacho Cano. Bueno, Sara, muchas gracias por escribirnos y por enviarnos lo que usted piensa. 785038819. Dice, en estos tiempos no hay milagros. Los milagros sucedieron hace 2000 años. Hoy solo hay coincidencias científicas, dice. Bueno, esta es otra opinión un tanto diferente, ¿no es cierto? Claro, cada persona es libre de opinar lo que quiera hasta que lo experimenta. Jesucristo nos ha dado esa gracia de la libertad. Deuteronomio 18 nos dice, miren que les doy el camino, la vida y la muerte, la sanidad y la enfermedad. O sea, nosotros somos los que verdaderamente aceptamos esta gracia o la rechazamos. Es fácil dentro de la lógica decir, es científico. Claro. En alguna parte de la Biblia se menciona, si esto se lo pregunto porque usted es muchísimo más conocedor que cualquiera de nosotros, se menciona si los milagros sí o sí van a suceder cuando una persona tiene bastante fe y persevera, o realmente depende de solo Dios sabe qué. Hay algo que se utiliza mucho en estos términos, que es el propósito de Dios, ya, que es como el cambio a la palabra, el plan de Dios. El plan casi ya nadie lo utiliza, pero ahora se utiliza mucho el término propósito. Eso depende del plan de Dios. okay. No es un juego de ruleta donde, a ver, a mí me tocó la suerte, me sano, o el otro se quedó sin nada. No, depende del propósito de Dios. Mi mami tuvo que estar muchos años orando por mí, llorando por mí, pidiendo por mí. Y eso que ella no era una mujer muy formada en la fe, era una mujer de fe sencilla, pero pidió durante muchos años por mí. Bien. Así que toda persona lo puede recibir según el propósito de Dios. Padre Rafael, le quiero agradecer por estar con nosotros y le quiero pedir que despidamos este momento con unas palabras suyas por este tiempo que estamos atravesando y que es muy importante para quienes creemos en Cristo como Salvador. Querido hermano, quiero no solamente despedirme, sino hacer una oración por las personas que nos están viendo para pedir un milagro a lo que no? en esta mañana. Bendito Señor, yo te doy gracias por cada persona que se une a este canal en las mañanas y participa esperando alegrar su corazón, alegrar su día. Yo quiero alegrar el corazón de cada persona en el nombre de Jesucristo, para todos aquellos que están sufriendo algún tipo de dolencia, para todos aquellos que están postrados por alguna enfermedad o tienen a alguien postrado por todo lo que ha sido efectos del COVID y otras enfermedades. Bendito Señor, que la fe de mi corazón se una a la fe de cada persona en su hogar, para que así al orar nosotros creamos que estos enfermos pueden levantarse. En el nombre de Jesucristo, que cada enfermo reciba la gracia en esta mañana y pueda restaurar su cuerpo, sus huesos, sus músculos y todo lo que pueda estar dañado. Bendito Dios, tú que has creado y diseñado al ser humano a detalle y con amor. Tú puedes crear órganos nuevos, riñones, hígados, pulmones, corazón. En el nombre de Jesucristo, que estos órganos se restauren y que esta bendición los inunde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Ha sido muy importante recibir y lo recibimos, todo lo que creemos. Gracias por acompañarnos, Padre. Y tenemos más entrevistados sobre este tema. Así que si usted nos puede seguir escribiendo, yo le voy a agradecer bastante. 785-03-819. Los milagros existen. ¿Usted cree? ¿Usted no cree? ¿Quiere dar su opinión? Igualmente vamos a seguir leyendo esto más adelante. Son las 7 de la mañana con 25 minutos.